El doctor de niños, historia completa. En las calles empedradas de Oaxaca, donde el aroma del chocolate se mezcla con el copal de las iglesias coloniales, durante el verano de 1987, la clínica del doctor Esteban Villarreal era considerada un santuario de esperanza. Sus muros de adobe pintados de amarillo canario reflejaban el sol implacable de julio, mientras las bugambilias color fucsia trepaban por las rejas de hierro forjado que protegían las ventanas. El zócalo estaba a solo 3 cuadras, con sus portales repletos de vendedores de tlayudas y mezcal. Pero la clínica parecía existir en su propio mundo silencioso, un refugio donde madres desesperadas llevaban a sus hijos enfermos, esperando milagros. El doctor Villarreal había llegado al barrio de Jalatlaco 5 años antes, cuando las casas de colores vibrantes apenas comenzaban a restaurarse y la mayoría de las familias todavía cocinaban con leña en patios techados con lámina. Nadie sabía exactamente de dónde venía, aunque su título colgaba enmarcado en la sala de espera. Universidad Nacional Autónoma de México, 1952. Eso lo convertiría en un hombre de al menos 60 años, pero su apariencia contradecía cualquier cálculo. Su piel era tersa, casi luminosa bajo la luz tenue de los focos incandescentes. Sus movimientos eran ágiles, sin el temblor característico de las manos ancianas. Su cabello negro azabache, peinado hacia atrás con brillantina, no mostraba ni una hebra gris. Las mujeres del mercado murmuraban que era bien parecido, con esos ojos verdes poco comunes en la región, que parecían ver directamente al alma de quien los miraba. Antes de continuar con esta historia, que cambió para siempre la forma en que los habitantes de Oaxaca veían la medicina y la confianza, te invito a suscribirte al canal y dejarme en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo historias que te mantendrán despierto por las noches. La señora Remedios Martínez fue una de las primeras en notar algo extraño, aunque en ese momento no lo interpretó como una advertencia, sino como un gesto de generosidad inusual. Su hijo menor, Carlitos, de apenas 7 años, había llegado con fiebres altísimas después de jugar descalzo en el arroyo que atravesaba el barrio. Era agosto, y las lluvias habían convertido las calles sin pavimento en ríos de lodo café. Remedios había probado todos los remedios caseros que conocía: té de hojas de guayaba, baños de agua tibia con hierbas, emplastos de sábila en la frente. Nada funcionaba. El niño ardía, deliraba llamando a personas que no existían, y su piel había adquirido un tono amarillento que presagiaba algo grave. Fue la vecina, doña Eulalia, quien insistió en llevar al pequeño con el doctor Villarreal. «Ese hombre es un santo», repetía mientras ayudaba a Remedios a cargar al niño envuelto en una cobija raída. «Mi comadre llevó a su hija con neumonía y en 3 días ya estaba corriendo por el patio. No cobra casi nada, y si no tienes para pagarle, te regala las medicinas». La clínica quedaba en una casa esquinera de 2 plantas, con un balcón de madera que daba hacia la calle Reforma. La puerta principal, de caoba tallada con motivos florales, estaba siempre entreabierta durante el horario de consulta, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. La sala de espera olía a desinfectante mezclado con el aroma dulzón de las gardenias que el doctor cultivaba en macetas de barro dispuestas estratégicamente en las esquinas. Las paredes estaban pintadas de un verde menta apagado, decoradas con láminas educativas sobre anatomía infantil y carteles que promovían la vacunación. Había apenas 6 sillas de plástico naranja, siempre insuficientes para la cantidad de pacientes que esperaban su turno. Ese día, Remedios contó al menos 12 personas apiñadas en el pequeño espacio,
Madres con bebés en rebozo, abuelas sosteniendo nietos con tos persistente, un padre joven cuyo hijo sangraba por la nariz tras una pelea en la escuela. La enfermera que atendía la recepción era una mujer delgada de unos 40 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y gafas de montura gruesa que le daban un aire severo. Se llamaba Matilde y llevaba trabajando con el doctor Villarreal desde que él abrió la clínica. Revisaba una libreta de pastas negras donde anotaba los nombres de los pacientes con una caligrafía meticulosa. ¿Primera vez que traen al niño?, preguntó sin levantar la vista. Remedios asintió, aferrándose a Carlitos que temblaba entre sus brazos. El doctor lo atenderá pronto. Está terminando con un caso urgente. El reloj de pared, de esos antiguos con números romanos y manecillas doradas, parecía avanzar con una lentitud deliberada. Los niños lloraban, las madres susurraban oraciones, y de vez en cuando se escuchaba la voz tranquila del doctor Villarreal, proveniente del consultorio, seguida por el llanto aliviado de algún pequeño paciente. Finalmente, cuando el sol comenzaba a declinar, tiñendo las paredes de tonos naranjas, Matilde llamó su nombre. Remedios Martínez, pase con el niño. Pero lo que más llamó la atención de Remedios fue el refrigerador médico en la esquina, un aparato blanco y reluciente con una pequeña ventana de vidrio a través de la cual se veían bolsas de sangre etiquetadas y viales transparentes. En 1987, tener equipo tan moderno en una clínica de barrio era casi inaudito. El doctor Villarreal entró con una sonrisa que iluminó su rostro de manera casi hipnótica. Vestía una bata blanca impecablemente planchada, con su nombre bordado en azul sobre el bolsillo izquierdo. Buenas tardes, señora. No se preocupe, su niño va a estar bien. Déjeme examinarlo. Sus manos, notó Remedios, eran suaves y cálidas cuando tocó la frente de Carlitos. Los dedos largos y elegantes se movieron con precisión profesional, palpando el cuello, escuchando el corazón, revisando los ojos con una pequeña linterna. Infección severa, probablemente parasitaria por el agua contaminada. Necesita antibióticos inmediatamente y algo para bajar la fiebre. Por eso se recuperan tan rápido de las enfermedades. Había algo en la forma en que pronunció la palabra sangre que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Remedios, aunque inmediatamente se reprochó por ser supersticiosa. La inyección fue rápida. Carlitos apenas lloró, demasiado débil para protestar. Pero entonces el doctor agregó: también necesito tomarle una muestra de sangre para un análisis completo. Es gratis, parte de un programa de salud que estoy implementando en el barrio. Así podemos detectar anemia, deficiencias nutricionales, ese tipo de cosas. Remedios dudó solo un segundo antes de asentir. ¿Cómo iba a negarse a un examen gratuito cuando apenas tenía dinero para comer? Observó mientras el doctor extraía lo que parecía una cantidad considerable de sangre, llenando 2 tubos de ensayo con el líquido rojo oscuro que fluía del delgado brazo de su hijo. Regrese en 3 días para los resultados y otra revisión, instruyó el doctor mientras etiquetaba los tubos con una letra pequeña y precisa. Las medicinas las consigue en la farmacia de la esquina. Dele esto a don Arturo y él sabrá qué darle. No le cobrará porque tenemos un convenio. Remedios salió de la clínica con una mezcla de alivio y una inquietud inexplicable. Carlitos ya respiraba mejor. La fiebre parecía ceder, pero había algo en esos tubos de sangre, en la forma en que el doctor los había sostenido contra la luz antes de guardarlos en el refrigerador, que se quedó grabado en su memoria como una fotografía perturbadora. Durante los siguientes días, Carlitos mejoró dramáticamente. Para la segunda mañana ya estaba pidiendo tamales, y al tercer día corría por el patio persiguiendo a las gallinas como si nunca hubiera estado enfermo. Remedios,
Atribuyó el milagro a la medicina moderna y a las oraciones que había elevado a la Virgen de la Soledad. Cuando regresó a la clínica para la revisión de control, llevó como agradecimiento una canasta con pan de yema recién horneado y un frasco de mole negro que había preparado desde el amanecer. El doctor Villarreal aceptó los regalos con una sonrisa radiante que reveló dientes perfectamente blancos y alineados. No debió molestarse, señora, pero se lo agradezco. El mole oaxaqueño es mi debilidad. Revisó a Carlitos brevemente, escuchó su corazón, revisó sus ojos y declaró: perfecto, completamente recuperado, tiene un niño fuerte. Pero entonces agregó, casi como si fuera una ocurrencia de último momento: ya que está aquí, ¿le importaría que tome otra muestra de sangre? Estoy haciendo un seguimiento del tratamiento para un estudio que publicaré sobre enfermedades parasitarias en niños. Contribuiría enormemente a la ciencia médica. Carlitos se quejó, intentó retirar el brazo, pero Matilde lo sostuvo con firmeza mientras el doctor trabajaba. Ya casi, campeón. Eres muy valiente. El doctor se excusó diciendo que tenía que atender una emergencia en la habitación del fondo, una zona de la clínica a la que nunca había visto entrar a nadie. Esa noche, Carlitos tuvo pesadillas. Gritó entre sueños sobre un hombre de bata blanca que bebía de un vaso rojo, sobre agujas que crecían como árboles, sobre habitaciones frías donde niños dormidos flotaban en el aire. Remedios lo consoló achacándolo a la fiebre residual, pero en lo profundo de su ser comenzó a germinar una semilla de sospecha que pronto crecería hasta convertirse en un árbol de horror. Lo que Remedios no sabía, lo que ninguno de los padres del barrio sabía, era que en el sótano de aquella clínica de paredes amarillas y bugambilias color fucsia, el doctor Esteban Villarreal había construido un laboratorio que desafiaba toda ética médica conocida. Allí, bajo la luz azulada de lámparas ultravioleta, procesaba la sangre de sus pequeños pacientes siguiendo un protocolo que había perfeccionado durante décadas. Separaba el plasma, extraía factores de crecimiento, aislaba células madre con una precisión que rayaba en lo obsesivo. En las paredes de piedra del sótano, ocultas tras cortinas gruesas de terciopelo verde oscuro, había fotografías que narraban una historia imposible. El doctor Villarreal posando frente a un hospital en la Ciudad de México en 1932, luciendo exactamente igual que ahora. El mismo doctor en una clínica rural de Michoacán en 1950, sin una arruga más. Una foto borrosa fechada en 1968, donde aparecía rodeado de niños durante una campaña de vacunación en Chiapas, con ese mismo cabello negro brillante, esos mismos ojos verdes penetrantes. En estantes de metal alineados contra las paredes húmedas, había cientos de frascos etiquetados con nombres, fechas y tipos de sangre. Carlitos M., 7 años, Oplas, agosto 1987, junto a docenas de otros. María G., 5 años, A+, julio 1987. Juanito R., 9 años, B+, junio 1987. Cada uno representaba una extracción, una transfusión nocturna que el doctor se administraba a sí mismo con una dedicación ritual, convencido de que la sangre joven era el elixir que había mantenido su apariencia sin cambios durante más de 50 años. Pero la verdad más oscura, la que hubiera helado la sangre de cualquier padre, era que el doctor llevaba un registro meticuloso de fuentes óptimas. Niños cuya sangre parecía tener propiedades particularmente efectivas. Carlitos Martínez acababa de ser marcado con una estrella roja en ese registro, clasificado como fuente premium, renovación celular excepcional, continuar extracciones mensuales. Cerró los ojos sintiendo la familiar oleada de vitalidad que recorría su cuerpo, la sensación de rejuvenecimiento que conocía tan bien.
En el espejo antiguo que colgaba entre las fotografías amarillentas, su reflejo sonrió con satisfacción. No aparentaba ni un día más de 30 años, aunque había nacido en 1899. Afuera, en las calles de Jalatlaco, los grillos cantaban su sinfonía nocturna. Las velas parpadeaban en los altares domésticos dedicados a santos y vírgenes. Las familias cenaban tlayudas y frijoles alrededor de mesas de madera gastada, ajenas al monstruo que vivía entre ellos, disfrazado con bata blanca y sonrisa benevolente. El verano de 1987 apenas comenzaba, y con él una serie de eventos que revelarían que el verdadero horror no viene de leyendas antiguas o criaturas sobrenaturales, sino de hombres que han aprendido a torcer la ciencia y la confianza para alimentar su obsesión más oscura, la inmortalidad a cualquier precio. Las semanas siguientes transcurrieron con la monotonía característica de los veranos en Oaxaca, cuando el calor se vuelve tangible como una presencia física, y las tardes se dividen entre buscar la sombra y esperar las lluvias vespertinas que refrescan momentáneamente el aire. En el mercado de Benito Juárez, las vendedoras de chapulines tostados y quesillo continuaban con sus pregones, mientras los turistas fotografiaban las pirámides de tejocotes cristalizados y los montículos coloridos de chocolate molido. La vida seguía su curso normal, pero en el barrio de Jalatlaco, algo había comenzado a cambiar de manera casi imperceptible. La señora Remedios no fue la única madre que recibió la propuesta del doctor Villarreal de participar en sus estudios médicos. Durante el mes de septiembre, cuando las celebraciones patrias llenaban las calles de banderas tricolores y el olor a pozole dominaba cada rincón, al menos 15 familias más habían llevado a sus hijos para consultas de rutina o emergencias menores. Cada visita seguía un patrón similar: diagnóstico preciso, tratamiento efectivo, mejoría notable, y luego, casi como un favor que el doctor hacía a la ciencia, la solicitud de solo una pequeña muestra de sangre para fines investigativos. Su instinto depredador, perfeccionado durante décadas de práctica, lo guiaba hacia familias numerosas de escasos recursos, donde un niño ocasionalmente pálido o cansado podía atribuirse a desnutrición, parásitos o simplemente a mala racha. Oficialmente, seguía un tratamiento para anemia crónica que requería monitoreo constante. Su madre, Soledad, una mujer de 32 años, que parecía de 50 por el trabajo agotador en el lavadero público, estaba agradecida de que el doctor no cobrara por las consultas adicionales. No notó, o quizás no quiso notar, que su hija había dejado de jugar con sus hermanos, prefiriendo quedarse sentada en un rincón del patio, mirando al vacío con ojos vidriosos. El padre de Lupita, Heriberto, un albañil de manos callosas y espalda encorvada por años, cargando bultos de cemento, sí notó el cambio. «Esa niña está cada vez más pálida», comentó una noche mientras cenaban sopa de fideo aguada. «¿No será que ese doctor le está sacando demasiada sangre?». Soledad lo reprendió inmediatamente. «No digas barbaridades. El doctor Villarreal es el único que nos ha ayudado sin cobrarnos. ¿O prefieres que vayamos al hospital donde nos ignoran porque no tenemos dinero?». La discusión terminó ahí, como terminaban todas las discusiones en familias donde la supervivencia diaria consumía toda la energía disponible para cuestionamientos. Pero Heriberto no estaba solo en sus sospechas. En la cantina La Santiaguera, donde los albañiles, cargadores y taxistas se reunían después del trabajo a beber mezcal barato y jugar dominó, había comenzado un murmullo discreto. Don Efrén, un hombre de 60 años que trabajaba como velador en una fábrica de textiles, compartió su inquietud mientras servía los vasos de barro con el líquido transparente que quemaba la garganta. «Mi nieto Paquito va cada 15 días con ese doctor»,
Mi hija dice que es para un tratamiento, pero el chamaco ya no tiene fuerzas ni para caminar a la escuela. Lo llevan en brazos. Toño tiene 8 años y siempre fue un demonio, corriendo por todos lados. Desde que empezó con las consultas en esa clínica, parece viejito. Se cansa solo de subir las escaleras. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, cada uno procesando información que individualmente parecía inocente, pero que colectivamente comenzaba a formar un patrón perturbador. ¿Y no han notado algo raro en el doctor?, preguntó Heriberto bajando la voz, aunque la cantina estaba llena del ruido característico de los viernes. Gritos de apostadores, música de Juan Gabriel saliendo de una rócola vieja, risas alcohólicas. Ese hombre dice que se graduó en el 52, hace 35 años. Debería tener más de 60 años, pero parece de 30. Mi compadre Eliseo, que es farmacéutico en el centro, dice que nunca ha visto a alguien envejecer al revés. No seas supersticioso, Efrén, lo interrumpió Rutilio, aunque su voz carecía de convicción. Estamos en 1987, no en la época de la colonia. Tiene que haber una explicación racional. Pero incluso mientras lo decía, recordó una imagen que había visto 3 semanas atrás cuando pasó frente a la clínica pasadas las 11 de la noche, después de dejar a un pasajero en el centro. Las luces estaban apagadas en la planta alta, pero había un resplandor azulado proveniente de lo que parecía ser el sótano, visible apenas por una ventana pequeña a nivel del suelo, y por un segundo había visto la silueta del doctor Villarreal moviéndose en ese espacio subterráneo, sosteniendo algo que brillaba con luz roja contra una lámpara. La conversación fue interrumpida por la llegada de más clientes, y el tema se disolvió entre nuevas rondas de mezcal y discusiones sobre el próximo partido de fútbol. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y en las siguientes semanas germinaría alimentada por más coincidencias perturbadoras. En la escuela primaria Benito Juárez, ubicada a 5 cuadras de la clínica, la maestra Hortensia Velázquez había notado un fenómeno preocupante. Era una mujer de 45 años, soltera, que había dedicado su vida a la enseñanza con una vocación que rayaba en lo maternal. Conocía a cada uno de sus 32 alumnos de 4º grado por nombre, sabía quiénes vivían con ambos padres y quiénes eran criados por abuelas, identificaba a simple vista quién había desayunado y quién llegaba con el estómago vacío. Durante el mes de octubre, 8 de sus alumnos habían faltado repetidamente a clases por citas médicas. Cuando regresaban, lucían exhaustos, distraídos, incapaces de concentrarse en las lecciones. Sus calificaciones habían caído dramáticamente. Carlitos Martínez, que antes era uno de los mejores en matemáticas, ahora se quedaba dormido sobre su cuaderno. Lupita Guzmán, que adoraba dibujar, había dejado de participar en la clase de arte. Paquito Torres ya ni siquiera intentaba copiar del pizarrón, miraba fijamente al frente con expresión ausente. Hortensia había hablado con los padres individualmente durante las juntas mensuales, pero todos repetían la misma explicación. Está en tratamiento con el doctor Villarreal. Cuando preguntaba por el diagnóstico específico, las respuestas eran vagas. Anemia, deficiencia de vitaminas, sistema inmune débil. Nada que ameritara consultas tan frecuentes ni ese deterioro evidente en los niños. Decidió actuar cuando Carlitos Martínez se desmayó durante el recreo. Simplemente se desplomó mientras jugaba a las canicas, como si alguien hubiera apagado un interruptor. 2 niños lo llevaron cargando a la dirección, su pequeño cuerpo inerte como un muñeco de trapo. Hortensia lo abanicó con un cuaderno mientras la directora llamaba a la madre. Cuando Carlitos volvió en sí, lo primero que dijo con voz pastosa y mirada desorbitada fue: «No quiero volver con el doctor.
Me duele cuando saca la sangre, saca mucha, replicó Hortensia con una intensidad que hizo que su voz temblara. ¿Y si ese hombre les está haciendo daño a los niños? Amelia suspiró, quitándose los lentes para frotarse los ojos cansados. Entonces, necesitamos pruebas sólidas. Háblalo con los padres. Documenta todo. Yo, mientras tanto, hablaré con el doctor Gómez del Centro de Salud, a ver qué sabe sobre el doctor Villarreal. Visitó casa por casa a las familias de los niños afectados, armada con una libreta donde anotaba meticulosamente cada detalle, fechas de las consultas, síntomas reportados, cambios observados. Lo que descubrió la llenó de un terror frío que le calaba hasta los huesos. Todos los niños habían donado sangre múltiples veces, cantidades que, según el médico del centro de salud que consultó después, eran excesivas para pacientes pediátricos. Un niño de esa edad no debería dar más de un tubo de ensayo, y solo si es absolutamente necesario, explicó el doctor Gómez, frunciendo el ceño cuando revisó sus notas. Si les está sacando 2 o 3 tubos cada semana, eso explica la anemia, la fatiga, los desmayos. En teoría, sí hay regulaciones, pero en la práctica, especialmente en clínicas privadas pequeñas, casi no hay supervisión. Si los padres firman un consentimiento, técnicamente puede hacer lo que quiera, y si no cobra, nadie va a cuestionarlo. Se detuvo como dudando si continuar. ¿O qué?, presionó Hortensia. Es una locura, pero en la carrera tuvimos un profesor que mencionó teorías pseudocientíficas sobre rejuvenecimiento con transfusiones de sangre joven. En los años 50, algunos médicos experimentaban con eso. La idea era que la sangre de gente joven podría revertir el envejecimiento. La medicina real abandonó esas ideas hace décadas. Sería como creer en vampiros. Pero Hortensia no rió. Recordó el comentario de don Efrén en la cantina, aunque ella solo lo sabía de segunda mano por su cuñado. Recordó las historias que su propia abuela le contaba sobre nahuales y brujos que robaban la vida de los niños. Recordó, sobre todo, la expresión en el rostro del doctor Villarreal la única vez que había coincidido con él en el mercado. Esa juventud imposible, esos ojos que parecían antiguos a pesar de la piel tersa. «Necesito ver esa clínica por dentro», le dijo al doctor Gómez. «¿Puede hacer una inspección oficial?» El joven médico dudó, consciente de que podría arruinar su carrera apenas iniciada si acusaba a un colega sin fundamento suficiente. Pero la determinación en los ojos de Hortensia y la memoria de ese niño desmayado que habían traído a su consulta la semana anterior con niveles peligrosamente bajos de hemoglobina, lo decidieron. Puedo solicitar una inspección de rutina bajo el pretexto de actualizar el registro de clínicas privadas. Me tardaré unos días en procesar el papeleo. La noche del 28 de octubre, cuando las familias oaxaqueñas se preparaban para las celebraciones del Día de Muertos, decorando altares con cempasúchil y papel picado, el doctor Villarreal trabajaba febrilmente en su sótano. Las bolsas de sangre infantil en su refrigerador representaban meses de extracciones cuidadosas, su seguro de juventud para el próximo año. Pero si las autoridades inspeccionaban la clínica y descubrían ese tesoro líquido, todas sus décadas de precauciones se desmoronarían. Tomó una decisión que cruza la delgada línea entre la desesperación y la locura. Necesitaba un último suministro masivo antes de desaparecer temporalmente, reubicarse en otra ciudad, comenzar de nuevo con una nueva identidad como había hecho tantas veces, y conocía exactamente dónde conseguirlo. Había un orfanato a las afueras de Oaxaca, dirigido por monjas, donde los niños no tenían familias que preguntaran por ellos, donde una generosa donación y una promesa de exámenes médicos gratuitos abriría puertas sin demasiadas preguntas.
Mientras Hortensia dormía intranquila en su casa de un piso, soñando con niños pálidos que le suplicaban ayuda, mientras las familias de Jalatlaco colgaban fotografías de sus muertos en altares iluminados por velas, mientras la ciudad se sumergía en esa atmósfera única del Día de Muertos, donde las fronteras entre la vida y la muerte parecen difuminarse, el doctor Esteban Villarreal conducía su Volkswagen Sedan azul hacia las colinas, preparándose para cometer el acto más atroz de su larga y oscura vida. En el asiento trasero del auto llevaba su maletín médico negro, impecablemente organizado con jeringas nuevas, tubos de ensayo, torniquetes, alcohol. En su mente calculaba con precisión matemática 20 niños, 2 tubos cada uno, suficiente sangre para mantener su juventud mientras planeaba su próximo movimiento. No sentía remordimiento, solo la fría racionalidad de alguien que había reducido la vida humana a mera materia prima para su supervivencia. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo mientras ascendía por el camino de terracería. La luna, casi llena, iluminaba las cruces de los cementerios cercanos, donde miles de familias velarían a sus muertos mañana en la noche. Pero el doctor Villarreal no creía en fantasmas ni en castigos divinos. Había eludido ambos durante casi 90 años de existencia robada. ¿Por qué iba a detenerse ahora? Lo que no sabía es que Hortensia, incapaz de dormir por la ansiedad, había decidido hacer vigilancia nocturna frente a la clínica, equipada con una cámara desechable que había comprado en una tienda de fotografía. Cuando vio al doctor salir a esa hora inusual cargando su maletín, su intuición de maestra, esa misma que le permitía detectar cuando un niño mentía sobre la tarea, le gritó que algo terrible estaba por ocurrir. Sin pensarlo 2 veces, detuvo un taxi y pronunció las palabras que iniciarían la persecución más importante de su vida. Siga a ese Volkswagen azul, no lo pierda de vista. Las luces traseras del auto del doctor eran 2 ojos rojos moviéndose en la oscuridad, hipnóticos en su trayectoria constante hacia las afueras de la ciudad. ¿Está segura de esto, maestra?, preguntó Rutilio, mientras sus manos curtidas sostenían el volante con firmeza profesional. Conocía todos los caminos de Oaxaca como las líneas de sus propias palmas, pero había algo en esta persecución nocturna que le revolvía el estómago. Si ese hombre la descubre siguiéndolo, podría ser peligroso. Hortensia apretó contra su pecho la cámara desechable como si fuera un amuleto protector. Mi alumno Carlitos me dijo esta mañana que el doctor le había comentado algo sobre nuevos niños que necesitan ayuda en las montañas. Pensé que solo era conversación casual, pero ahora, ¿hacia dónde cree que va? Por esta ruta solo hay 2 lugares, el pueblo de San Felipe del Agua, que queda más cerca, o el orfanato de Santa Lucía. El orfanato está como a 25 kilómetros, manejado por las Hermanas del Sagrado Corazón. Mi prima trabajó ahí como cocinera por un tiempo. El corazón de Hortensia dio un vuelco, un orfanato, niños sin familias que los defendieran, sin padres que notaran extracciones excesivas de sangre. Era perfectamente lógico y absolutamente aterrador. El Volkswagen azul pasó de largo el desvío a San Felipe del Agua sin disminuir la velocidad. Ambos intercambiaron una mirada silenciosa que confirmaba lo que ya sabían. «Es el orfanato», murmuró Rutilio, y algo en su voz había cambiado. Ya no era el escepticismo práctico del hombre que había visto demasiado en las calles, sino algo más primordial. La rabia protectora que emerge cuando los niños están en peligro. Durante los siguientes 20 minutos, el camino empeoró considerablemente. El pavimento dio paso a terracería llena de baches que hacían saltar el taxi como un caballo nervioso. Los árboles de ambos lados formaban un túnel vegetal que bloqueaba la luz lunar, sumiendo todo
en una penumbra opresiva interrumpida solo por los faros débiles del taxi. Hortensia aprovechó la concentración necesaria de Rutilio para conducir en esas condiciones, para revisar mentalmente todo lo que sabía sobre el orfanato de Santa Lucía. Había sido fundado en 1965 por monjas francesas que llegaron a México como misioneras después de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento albergaba aproximadamente 30 niños, desde bebés abandonados hasta adolescentes que habían perdido a sus familias en accidentes o enfermedades. La directora era Sor Magdalena, una mujer de unos 70 años, conocida por su severidad, pero también por su fe inquebrantable en la bondad humana. Quizás demasiada fe, pensó Hortensia con amargura. El tipo de fe que haría que aceptara sin cuestionamientos a un médico respetable ofreciendo chequeos gratuitos. Finalmente, después de una curva particularmente cerrada, las luces del orfanato aparecieron como luciérnagas amarillas en la distancia. Era una construcción de 2 plantas con arquitectura colonial adaptada, paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, tejado de barro rojo, un campanario pequeño con una cruz que se recortaba contra el cielo estrellado. Rodeado por un muro bajo de piedra, tenía un portón de hierro que en ese momento estaba abierto, revelando un patio interior donde el Volkswagen azul acababa de estacionarse. «Apague las luces y detenga el motor aquí», ordenó Hortensia, con una autoridad que sorprendió a ambos. Estaban a unos 100 metros del portón, ocultos por la sombra de un ahuehuete gigantesco, cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos. Desde esa posición podían ver sin ser vistos. El doctor Villarreal descendió de su auto con movimientos fluidos que desmentían cualquier apariencia de urgencia. Llevaba su maletín negro en una mano y en la otra sostenía lo que parecía una caja de cartón, probablemente llena de medicinas o juguetes, la clase de regalo que desarmaría cualquier sospecha. Una monja apareció en la entrada principal, su hábito negro y blanco fantasmal bajo la luz del foco exterior que iluminaba el pórtico. Incluso desde la distancia, Hortensia pudo ver la sonrisa de bienvenida, el saludo cordial, la puerta abriéndose de par en par para recibir al visitante. «Tenemos que entrar ahí», dijo con urgencia. «Tenemos que detenerlo antes de que...» No terminó la frase porque ambos sabían qué venía después de ese «antes de que». No podemos simplemente irrumpir acusándolo sin pruebas. Nos veremos como locos y él se irá libre. Necesitamos evidencia concreta, algo que la policía no pueda ignorar. Tenía razón, aunque cada fibra del cuerpo de Hortensia gritaba por correr hacia ese edificio y arrancar a los niños de las garras del doctor. Entonces esperamos y fotografiamos todo, decidió mientras revisaba la cámara desechable para asegurarse de que funcionara. Tenía un rollo de 24 exposiciones, suficiente si era cuidadosa. Cuando salga, lo seguimos de regreso a la clínica. Una vez que esté adentro, llamamos a la policía y al doctor Gómez. Con las fotografías y el testimonio de las monjas sobre su visita nocturna, no podrá negar nada. Se instalaron en una vigilia tensa, los minutos estirándose como horas, mientras imaginaban los horrores ocurriendo dentro de esas paredes blancas. Rutilio sacó un termo de café que siempre llevaba en el taxi, más por costumbre que por necesidad en este caso, y ambos bebieron el líquido amargo que al menos les daba algo que hacer con las manos nerviosas. Dentro del orfanato, eventos que ninguno de los 2 vigilantes podía presenciar se desarrollaban con una normalidad que hacía el horror aún más visceral. El doctor Villarreal seguía a Sor Magdalena por pasillos con pisos de cemento pulido, paredes decoradas con dibujos infantiles y crucifijos de madera cada 3 metros. La monja, con su francés todavía presente en el acento después de décadas en México, explicaba con entusiasmo:
Es tan generoso de su parte venir hasta aquí, doctor. Muchos de nuestros niños nunca han visto a un médico. Los llevamos al centro de salud del pueblo solo cuando es urgente, porque el camino es difícil. Más que suficiente. La monja lo condujo a lo que llamaban el dormitorio grande, una habitación amplia en la segunda planta con 20 camas pequeñas alineadas contra las paredes. Los niños, con edades entre 5 y 12 años, ya estaban en cama, aunque no todos dormían. Algunos leían bajo la luz tenue de lámparas individuales, otros susurraban entre ellos, unos pocos simplemente miraban el techo con esa expresión particular de los niños institucionalizados, una mezcla de resignación y anhelo por algo que no pueden nombrar. «Niños, atención», llamó Sor Magdalena con su tono autorizado pero cariñoso. «El doctor Villarreal ha venido a hacerles un chequeo de salud. Necesito que todos cooperen y se comporten como niños buenos de Dios». Los pequeños se enderezaron en sus camas, algunos curiosos, otros recelosos. Un niño de unos 8 años con cabello cortado casi al ras y ojos oscuros llenos de inteligencia precoz preguntó lo que otros pensaban. «¿Va a dolernos, hermana? ¿Quién quiere ser el primero y demostrar lo valiente que es?» Su sonrisa era perfecta, practicada durante décadas para desarmar cualquier resistencia infantil. Una niña de unos 6 años, con coletas desiguales y una camiseta de Minnie Mouse gastada por innumerables lavados, levantó tímidamente la mano. «Yo, doctor, no le tengo miedo a las agujas». «Excelente. ¿Cómo te llamas?» «Rosita, doctor». «Qué nombre tan bonito para una niña tan valiente. Ven aquí, Rosita». «¿Estará bien solo?» «Quieto», ordenó con voz dura cuando el niño intentó retirar el brazo al sentir el dolor creciente. Uno tras otro, los niños pasaron por sus manos. Los más pequeños lloraban silenciosamente, sabiendo instintivamente que quejarse atraería castigo en lugar de compasión. Los mayores cerraban los ojos y apretaban los puños, resistiendo con esa fortaleza particular de los niños que han aprendido demasiado pronto que la vida duele. El doctor trabajaba con la concentración de un artesano en su oficio, cada extracción perfectamente ejecutada, cada tubo etiquetado y guardado en una hielera térmica que había traído en la cajuela de su auto. Para el niño número 12, un pequeño de 9 años llamado Tomasito, que había perdido a su familia en un incendio, la extracción fue particularmente brutal. El doctor había notado en su examen inicial que tenía venas prominentes y una complexión robusta que prometía sangre de calidad excepcional. Le extrajo 3 tubos completos, ignorando los gemidos ahogados del niño. Cuando terminó, Tomasito estaba pálido como la cal, temblando, con labios azulados. «A dormir», ordenó el doctor empujándolo hacia su cama. Afuera, Hortensia y Rutilio mantenían su vigilia. El tiempo se había vuelto elástico, cada minuto durando una eternidad. Hortensia había mordido sus uñas hasta la carne, un hábito nervioso que había superado en la universidad, pero que regresaba en momentos de estrés extremo. Rutilio fumaba cigarrillo tras cigarrillo, las brasas parpadeando en la oscuridad como señales de advertencia ignoradas. «Ya van 2 horas», murmuró Rutilio, revisando su reloj de pulso bajo la luz tenue del encendedor. «¿Qué puede estar haciendo tanto tiempo ahí adentro?» Hortensia no respondió porque la respuesta era demasiado horrible para pronunciarla en voz alta. En su mente veía a los niños, formados como ganado, mientras el doctor extraía su sangre con la indiferencia de quien cosecha un cultivo. Cada tubo, llenándose con vida líquida, Robel, doctor Villarreal, emergió del orfanato pasadas las 2 de la mañana, cuando incluso los perros callejeros habían abandonado sus rondas nocturnas y solo los insectos cantaban su sinfonía monótona.
Su Volkswagen azul descendía lentamente por el camino de terracería, las luces traseras como dos puntos de sangre en la oscuridad. En el asiento trasero, la hielera térmica descansaba sobre una manta, conteniendo 23 tubos de sangre de niño, suficiente para meses de transfusiones, suficiente para mantener la máscara de juventud perpetua. Hortensia y Rutilio encendieron el motor del taxi sin encender las luces delanteras, dejando que solo la luz lunar los guiara. Siguieron al Volkswagen a una distancia que apenas permitía verlo, los dos ocupantes del taxi funcionando ahora como una unidad perfecta de determinación y propósito. No sabían aún que habían presenciado un crimen que la policía tardaría años en comprender completamente, que habían documentado el momento en que la depredación infantil alcanzaba su punto más brutal. El viaje de regreso a la ciudad fue más rápido, como si el doctor tuviera prisa ahora que su objetivo estaba cumplido. Una vez en las calles de Oaxaca, bordeó el Zócalo y se dirigió directamente a su clínica en Jalatlaco. Eran aproximadamente las 2:30, cuando estacionó en el patio trasero, invisible desde la calle principal. Hortensia, desde su posición a media cuadra, vio cómo la puerta trasera de la clínica se abría para recibirlo, como si Matilde, la enfermera, lo estuviera esperando a pesar de la hora intempestiva. «Eso es suficiente», dijo Hortensia con voz temblorosa, sus manos mortificando todavía la cámara desechable. «Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a la policía». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella sabía que la policía sería complicada. La policía ministerial respetaba al doctor Villarreal porque atendía gratis a familiares de oficiales. La policía local estaba, como siempre, más preocupada por mantener el orden que por investigaciones genuinas. Necesitaría algo más contundente que sus intuiciones y fotografías de un auto estacionado. Rutilio, leyendo sus pensamientos como había aprendido a hacerlo durante décadas como taxista, oficio que convertía a cualquiera en psicólogo de sus pasajeros, sugirió primero el doctor Gómez. Él tiene autoridad médica. Si lo convencemos de hacer una inspección sorpresa a la clínica, encontrará la evidencia que necesitamos. Era lógico, era racional, y ambos sabían que tenía razón. Pasaron el resto de la madrugada en un vigía silencioso, esperando que las calles desiertas se llenaran de vida matutina. Cuando el sol comenzó a tiñir el horizonte de naranja pálido, Rutilio condujo hacia el centro de salud, ubicado en una casa de la época porfiriana convertida en clínica pública. El doctor Gómez no llegaba hasta las 8, pero a las 7:30 Hortensia ya estaba esperando en la puerta, con la cámara desechable sostenida como evidencia, sus ojos rojos por falta de sueño, pero su determinación intacta. Cuando Gómez llegó en bicicleta, los jóvenes médicos de entonces se desplazaban así en las ciudades coloniales, lo acorraló antes de que pudiera sacar sus llaves. «Doctor, necesito que me escuche completamente sin interrumpir. Necesito que confíe en mí como profesional de la educación a profesional de la medicina». Y luego, en voz baja, pero con cada palabra precisamente articulada, le contó todo. El doctor Gómez escuchó con la expresión transformándose gradualmente de escepticismo a horror. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto que Hortensia había visto antes. El gesto de alguien procesando información que cambia la forma en que ven el mundo. «Si lo que me dice es cierto», comenzó lentamente, «esto es el crimen más grande que jamás haya visto. Pero necesitamos pruebas más que sus fotografías». Hortensia extendió la cámara. «Entienda, doctor. Vi salir al doctor Villarreal del orfanato pasadas las 2 de la mañana. Estuvo adentro 2 horas con 23 niños. Sacó una hielera del auto. ¿Para qué necesitaría una hielera a esa hora?»
Gómez cerró los ojos, procesando las implicaciones. Una inspección, murmuró. Necesitamos entrar a esa clínica y ver qué hay en su refrigerador y en su sótano. El procedimiento para una inspección sorpresa requería papeleo, autorización de la Secretaría de Salud, coordinación con autoridades locales. Normalmente tomaría días. Pero el doctor Gómez, ese joven idealista que aún creía que el sistema funcionaba, utilizó todos sus contactos para acelerar el proceso. A las 11 de la mañana, exactamente 7 horas después de que el doctor Villarreal regresara de su expedición nocturna, la policía ministerial, acompañada por Gómez y un inspector de salubridad, llegaba a la clínica de Paredes Amarillas. El doctor abrió la puerta personalmente, su expresión permaneciéndose serena con una maestría que solo años de práctica permitían. «Buenos días, doctores. ¿Algún problema?» Su voz era miel vertida sobre vidrio. Gómez, quien había practicado toda la mañana lo que diría, simplemente respondió: «Inspección de rutina, actualización de registros sanitarios». Y con eso cruzaron el umbral que separaba la apariencia de la realidad. Matilde, observando desde el escritorio de recepción, se puso de pie bruscamente, su rostro perdiendo todo color. Los clientes en la sala de espera, madres con niños, abuelas sosteniendo bebés, observaban confundidos mientras el grupo se dirigía hacia la trastienda. El doctor Villarreal intentó detenerlos. «Caballeros, ese es mi espacio privado. Necesitan una orden judicial para...» Pero el inspector, un hombre de 50 años que había visto demasiado corrupción en su carrera, simplemente lo ignoró. La puerta del sótano estaba exactamente donde Gómez la recordaba. Bajaron por escalones de cemento que descendían hacia una humedad palpable, olor a desinfectante mezclado con algo más oscuro, más primitivo. Las luces fluorescentes parpadearon a la vida, revelando el laboratorio imposible que el doctor había construido en secreto. Lo que vieron los dejó paralizados. Hileras de frascos etiquetados con nombres infantiles. El refrigerador médico con su contenido de tubos sanguíneos. Las jeringas, los torniquetes, el equipo de extracción. Y entonces el inspector abrió una carpeta que descansaba sobre la mesa de laboratorio. «Dios mío», susurró al revisar páginas y páginas de registros meticulosamente anotados. Nombres, fechas, cantidades de sangre extraída, notas sobre calidad de muestra, fuentes premium, renovación celular excepcional. La misma cara, los mismos ojos, sin un día de envejecimiento. «¿Quién eres realmente?», preguntó Gómez, su voz apenas un susurro. El doctor Villarreal, observando que el juego había terminado, finalmente dejó caer la máscara de su sonrisa. Lo que emergió fue algo que ninguno estaba preparado para ver. No rabia, no desesperación, sino una frialdad tan absoluta que hizo que los hombres armados retrocedieran instintivamente. «Soy alguien que comprendió lo que ustedes nunca comprenderán», respondió con voz que sonaba como vidrio molido. «Que la vida es solo movimiento de energía, que el tiempo es un tirano que devora a todos por igual, y que si tienes la inteligencia suficiente, los recursos suficientes y la falta de escrúpulos suficiente, puedes robarle al tiempo su mayor tesoro, la juventud». Se sentó lentamente en una silla de metal, como si acabara de tomar una decisión que llevaba años contemplando. «¿Cuánto tiempo?», preguntó el inspector, necesitando saber la magnitud del crimen. El doctor sonrió sin humor. Llevaba en esto 30 años, desde 1957, quizás más, pero pertenezco a una generación que no llevaba registros exhaustivos de sus investigaciones. 30 años. 30 años de extracciones, de transfusiones, de niños siendo utilizados como baterías humanas para mantener a un hombre vivo artificialmente. ¿Cuántos? Fue la siguiente pregunta inevitable.
El doctor señaló los frascos, los registros. Cientos, probablemente más de 600 si sumamos todas las ciudades donde trabajé, pero solo unos 15 o 20 por año. Suficiente para no levantar sospechas, suficiente para que la gente creyera que simplemente envejecía lentamente. Gómez sintió náuseas. 600 niños. 600 pequeños cuerpos debilitados, cuyos síntomas de anemia habían sido atribuidos a desnutrición, cuyos desmayos habían sido interpretados como enfermedades crónicas, cuyos cambios de personalidad habían sido pasados por alto como simple enfermedad infantil. La policía lo arrestó allí, en su sótano de horrores, rodeado por la evidencia irrefutable de su crimen. Mientras lo conducían hacia arriba, donde Hortensia esperaba en la sala de consultas anterior para confirmar su identidad, ella vio por primera vez al verdadero doctor Villarreal, sin la bata blanca impecable, sin la sonrisa benevolente, solo un hombre de unos 100 años, porque después, cuando investigaron sus registros falsos, descubrieron que el documento de 1952 era uno de varios falsos que había utilizado, con un rostro que mostraba toda la edad acumulada de casi un siglo de depredación. Sus ojos verdes no eran hermosos, decidió Hortensia. Eran el verde pálido del agua estancada, la ausencia de color en lugar de su presencia. Se cruzaron con los de ella por un segundo y en ese momento supo, con una certeza que no podía articular, que estaba mirando a algo que ya no era completamente humano, si alguna vez lo había sido. Las noticias sobre el doctor Villarreal se propagaron por Oaxaca como fuego en paja seca. Los periodistas de la capital llegaron en autobuses de la línea Flecha Roja, con cámaras de película y libretas de reportero, listos para capturar lo que un periódico describiría como el crimen más atroz de la década. El diario Excelsior publicó un titular que se mantendría en los archivos durante años. El vampiro médico de Oaxaca, 100 años de crimen camuflado en la ciencia. ¿Remedios? Martínez fue una de las primeras en llegar a la estación de policía, cuando aún estaban recopilando pruebas y documentando el sitio. Llevaba a Carlitos de la mano, el pequeño luciendo aún más pálido de lo habitual bajo la luz fluorescente de la comisaría. ¿Es verdad?, preguntó su voz temblorosa. ¿Es verdad que nos estaba extrayendo tanta sangre a propósito? El oficial que la atendía, un hombre cansado de 45 años, acostumbrado a la corrupción y la negligencia, no supo qué decir. Sí, señora, es verdad. En el mercado, en las esquinas donde los hombres vendían refrescos de Jamaica, en los patios donde las mujeres molían maíz para tortillas, no se hablaba de otra cosa. Se formaron dos campos distintos de opinión que reveló divisiones profundas en la comunidad. En uno estaban aquellos que enfurecidamente demandaban justicia rápida. Debería ser ejecutado, decían. Lo que hizo es peor que matar, es robar la vida en partes. Heriberto, el padre de Lupita, se unió a grupos de hombres que formaban patrullas informales, convencidos de que el sistema judicial flaquejaría. Llevaban palos, piedras, la rabia de la impotencia transformada en violencia potencial. Pero en otro campo estaban aquellos, más numerosos de lo que muchos esperarían, que cuestionaban la narrativa oficial. ¿Cómo es posible que un doctor extranjero haya operado sin inspecciones?, preguntaban. ¿Quién en la municipalidad lo permitió? ¿Quién en salubridad? Porque conforme las investigaciones profundizaban, quedó claro que el doctor Villarreal no estaba operando en un vacío. Había sobornos a funcionarios locales, pactos silenciosos con otras autoridades, una red de complicidad activa y pasiva que se extendía más allá del consultorio. Matilde, la enfermera que había trabajado con el doctor durante años, fue arrestada también. Bajo interrogatorio, reveló que sabía exactamente lo que ocurría. Había asistido en extracciones,
Había etiquetado tubos de sangre, había incluso ocasionalmente administrado transfusiones al doctor en las primeras horas de la mañana en la pequeña habitación privada detrás del consultorio. ¿Por qué había participado? Porque me lo pedía, respondió con una voz desprovista de emoción. Y porque cuando intenté dejarlo hace 8 años, me amenazó con revelar que yo había participado en extracciones sin consentimiento informado apropiado. Estaba atrapada. El director del orfanato de Santa Lucía, quien resultó ser un hermano distante del doctor Villarreal, fue acusado de negligencia criminal. Sor Magdalena fue interrogada exhaustivamente, aunque finalmente fue exonerada después de que quedó claro que el doctor Villarreal había mentido descaradamente sobre la naturaleza de sus exámenes. Un inspector de salubridad había olvidado incluir la clínica en varias rondas de inspecciones. Funcionarios de los registros cívicos nunca habían cuestionado los múltiples documentos de identidad falsos que el doctor había utilizado a lo largo de los años. La corrupción no era sorprendente en México de 1987, pero su extensión en este caso específico resultó perturbadora hasta para los periodistas más cínicos. Lo que más impactó a la opinión pública fue el descubrimiento de que el doctor Villarreal había intentado, al menos en 2 ocasiones, trasladar sus operaciones a otras ciudades. En un expediente incautado, encontraron correspondencia con un oficial médico en Guadalajara con promesas de contribuciones significativas a su clínica a cambio de facilidades para investigación especializada. El crimen no había sido un accidente de complacencia local. El doctor había estado activamente intentando expandir su red de depredación. El juicio, cuando finalmente comenzó 3 meses después en el Tribunal Superior de Oaxaca, fue un evento mediático sin precedentes en la región. El doctor Villarreal fue transportado desde la cárcel preventiva diariamente, sus muñecas esposadas, su apariencia, finalmente mostrando signos de envejecimiento real, la sangre joven ya no sustentando su ilusión de juventud, revelando algo que parecía más reptil que humano. Su defensa fue, sorprendentemente, la admisión completa. Su abogado argumentó que el doctor era severamente afectado por una enfermedad psicológica no diagnosticada, una obsesión patológica con la longevidad que lo llevaba a crímenes contra la naturaleza. Pidió evaluación psiquiátrica, plazo de custodia en lugar de prisión, acceso a tratamiento médico. Era una estrategia que funcionaba ocasionalmente en México, donde la culpa psiquiátrica podía ser mitigadora, pero la Fiscalía presentó caso tras caso. Testimonio tras testimonio de padres describiendo cómo sus hijos habían sido transformados por las extracciones de sangre. Carlitos Martínez, aunque tenía solo 7 años, fue traído a testificar. Una práctica que hoy sería considerada traumatización secundaria, pero que en 1987 era relativamente común. El niño, sentado en una silla que lo elevaba apenas a la altura de la cabeza del juez, describió con voz pequeña: «El doctor me dolía, sacaba mucha sangre, me hacía débil». Cartas de madres desesperadas que la Fiscalía encontró en un escritorio en la clínica, donde el doctor rechazaba solicitudes para detener los tratamientos. «Su hijo es demasiado valioso para esta investigación. La ciencia requiere sacrificio». Fue un argumento que hizo que incluso algunos de los periodistas más desapasionados en la sala expresaran incredulidad. Después de 3 semanas de deliberaciones, el jurado regresó con veredictos: culpable de cargos de abuso infantil, explotación, negligencia criminal, falsificación de documentos, práctica ilegal de medicina y un cargo adicional de actos contra la naturaleza, que era arcaico, pero que parecía el único que capturaba la enormidad de lo que había hecho. La sentencia fue de 45 años de cárcel,
sin posibilidad de libertad condicional hasta los 75. Matemáticamente, significaba que el doctor Villarreal, quien afirmaba haber nacido en 1899, lo que lo hacía de 88 años en el momento de la sentencia, probablemente moriría en prisión. Cuando se leyó la sentencia, no hubo celebración en la sala del tribunal. Solo un vacío, un reconocimiento silencioso de que ninguna cantidad de justicia judicial podía deshacer lo que había ocurrido. Los niños seguían siendo niños débiles, las familias seguían traumatizadas, y el sistema que había permitido que ocurriera, complejo, corrupto y profundamente complicado, seguía sin cambiar fundamentalmente. Afuera de la corte, Hortensia fue abordada por periodistas. ¿Cómo se siente ahora que la justicia ha sido servida? La pregunta la molestó porque sugería que realmente lo había sido. La justicia no ha sido servida, respondió directamente. Lo que sucedió fue que capturamos a un depredador. Pero el sistema que lo permitió, que lo protegió durante 3 décadas, sigue intacto. La verdadera justicia requeriría reformas en los registros médicos, supervisión clínica, educación sobre consentimiento informado. Esto fue justicia penal. Es diferente. Lo que sucedió después en la cárcel fue, de alguna manera, incluso más perturbador que lo que había ocurrido en libertad. El doctor Villarreal, en los pasillos de la penitenciaría, comenzó a compartir información. Confesó a investigadores, a psiquiatras, a reporteros que lograban acceso especial, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Su verdadero nombre, reveló, ni siquiera era Esteban Villarreal. Había nacido como Wilhelm Strassmann en Múnich en 1899, en el seno de una familia de médicos alemanes. Había desarrollado interés en longevidad después de que su madre muriera de cáncer a los 42 años. Vi cómo el tiempo la destruía, escribió en una carta que fue interceptada por autoridades. Vi cómo ninguna medicina podía detenerlo. Decidí entonces que si la ciencia convencional no podía conquistar el envejecimiento, yo encontraría mi propio camino. Fue entonces que descubrió algo que cambiaría su vida. La sangre joven parecía tener propiedades regenerativas que simplemente no podían replicarse con sangre adulta. Después de la guerra, había emigrado a México bajo identidad falsa, usando su credencial médica genuina de Múnich, pero con documentos falsificados sobre un diploma mexicano. Durante los años 50 y 60, había operado en varias ciudades, refinando su técnica, seleccionando cuidadosamente sus donantes de poblaciones donde su desaparición o deterioro sería menos notado. Oaxaca había sido su destino final, porque era lo suficientemente remoto para operar sin supervisión, pero lo suficientemente desarrollado para mantener apariencia de legitimidad profesional. ¿Funcionó?, preguntó un psiquiatra en una entrevista registrada. ¿Las transfusiones le mantuvieron joven? El doctor Villarreal sonrió de una manera que sugería que la respuesta era más complicada que un simple sí o no. Funcionó hasta cierto punto. Retrasó el envejecimiento perceptiblemente. Mis células se renovaban a un ritmo más rápido, pero no era completo. Podía ver, incluso si nadie más lo hacía, que el tiempo seguía pasando. Mi visión se debilitó. Tenía artrosis en las rodillas que disimulaba. Mi memoria no era lo que solía ser. Cada año requería más sangre para mantener el efecto. Eso es quizás lo que más me diferencia de un asesino común, que puede ser movido por la pasión o la circunstancia. Yo era sistemático, organizado, desapasionado. Eso me hacía algo peor. Pero el doctor Villarreal era algo diferente,
un científico que había cruzado cada línea ética imaginable en búsqueda de un objetivo que él genuinamente creía era noble. La búsqueda de longevidad humana, cuando fue destrozada de su racionalización científica, se reveló como vanidad pura, pero era vanidad que él casi podía justificar moralmente a sí mismo. Los efectos psicológicos en los sobrevivientes fueron complejos y duraderos. Carlitos Martínez, quien fue probablemente el paciente más documentado después del juicio, fue seguido clínicamente durante los siguientes 20 años. En la infancia tardía y adolescencia, desarrolló ansiedad severa alrededor de procedimientos médicos, lo que lo llevó a evitar atención sanitaria incluso cuando la necesitaba. En la adultez temprana, Batalla describía los síntomas de un hombre joven que experimentaba síndrome de pérdida de agencia corporal, una condición donde el sobreviviente se sentía fundamentalmente desconectado de su propio cuerpo, tratándolo como algo externo y no confiable. Carlitos describía haber oído su sangre bombear a través de sus arterias, ser hiperconsciente de cada proceso fisiológico como si su cuerpo fuera un instrumento siendo tocado por manos extranjeras. Lupita Guzmán, la hija de Heriberto, tuvo una trayectoria diferente pero igualmente perturbadora. Los riesgos sanitarios de su niñez, la anemia crónica que resultó de las extracciones repetidas, la dejaron con una constitución debilitada en la adultez. Sufrió complicaciones en el embarazo que no pudo haber sido predecidas, pero que estaban causalmente vinculadas a su historial de extracción de sangre. Su primer hijo nació con bajo peso, requiriendo cuidados intensivos neonatales. La culpa que ella experimentaba, la sensación de que los crímenes de su infancia estaban siendo transmitidos a la próxima generación, fue casi tan tóxica como el evento original. Pero Hortensia, la maestra que había iniciado la investigación, experimentó algo más raro, una especie de redención parcial. Su valentía en acusar al doctor, su documentación meticulous de su crimen, la convirtió en símbolo de justicia cívica en una época donde tal cosa era rara en México. Fue invitada a conferencias, a escribir artículos, a hablar sobre cómo ciudadanos ordinarios podían impedir crimen organizado. Sin embargo, la realidad fue más complicada. Los cambios sistémicos que ella había esperado nunca llegaron completamente. La supervisión médica se mejoró marginalmente, pero fue insuficiente. Los registros cívicos se modernizaron, pero lentamente. La educación sobre consentimiento informado fue incorporada en currículos médicos en México, pero de manera superficial que muchas universidades apenas cumplía. El legado más tangible fue una mayor conciencia comunitaria sobre protección infantil. En Oaxaca, después del caso del Dr. Villarreal, organizaciones civiles comenzaron a formarse para monitorear servicios médicos, para educar a madres sobre sus derechos, para crear espacios seguros donde los niños podían reportar abuso sin temor a represalia. No fue revolucionario, pero fue algo. Rutilio, el taxista que había conducido a Hortensia esa noche fatídica, continuó su vida como si nada hubiera pasado. Pero sus amigos en la cantina notaban que ya no bromeaba sobre sus pasajeros, que su risa era menos frecuente. Ocasionalmente bebía hasta tarde y hablaba sobre la visión que no podía olvidar. La silueta del doctor Villarreal en el sótano iluminado, moviendo tubos de sangre roja bajo luz ultravioleta. Vi algo esa noche que cambió cómo veo el mundo. Confesaba a quien quisiera escuchar. Vi que el monstruo no está en los cuentos de hadas. Está en la clínica. Está en la siguiente cuadra. Y usa bata blanca. Los años 90 vinieron con su propia normalidad. Oaxaca, como todas las ciudades, envejeció de maneras sutiles. La tecnología llegó lentamente.
faxes en las oficinas públicas, las primeras computadoras en las escuelas, eventualmente Internet en los cibercafés. La clínica del Dr. Villarreal fue demolida en 1995, sus ruinas convirtiéndose brevemente en un espacio de memoria no oficial donde padres y sobrevivientes dejaban flores. Eventualmente, fue construida un parque infantil en el sitio, una asignación cívica que muchos consideraban tanto tributo como expiación. El Dr. Villarreal murió en prisión en 2003, de causas naturales, insuficiencia renal, a los 104 años de edad. Su muerte fue apenas mencionada en los periódicos locales, una breve nota en las secciones de necrológica. Pero en Oaxaca, entre aquellos que recordaban o habían aprendido sobre ese verano de 1987, su muerte fue un cierre que muchos habían estado esperando. No trajo justicia verdadera, pero trajo un final definitivo a una historia que había permanecido demasiado tiempo abierta. En 2015, 28 años después del arresto del Dr. Villarreal, un documental titulado Sangre Joven, el crimen médico que Oaxaca prefiere olvidar, fue transmitido en un canal de televisión por cable dedicado a crímenes reales. Entrevistó a Hortensia, entonces jubilada pero mentalmente aguda a los 75 años, reflexionando sobre los eventos que había presenciado décadas atrás. ¿Alguna vez se preguntó si realmente hizo diferencia?, preguntó el entrevistador. Si parar al Dr. Villarreal cambió algo fundamentalmente en cómo México protege a sus niños. Hortensia se tomó su tiempo respondiendo, mirando por la ventana de su casa hacia las calles de Jalatlaco, que había patrullado como maestra. Diferencia es una palabra complicada, respondió. ¿Salvé a los niños que habrían sido sus próximas víctimas? Probablemente sí. ¿Cambié el sistema que lo permitió? No, no realmente. Hace poco revisé los registros de clínicas privadas en Oaxaca. La supervisión sigue siendo laxa, la corrupción sigue siendo sistémica. En muchas maneras, las condiciones que permitieron al Dr. Villarreal operar durante 30 años todavía existen. Hizo una pausa. Pero tal vez eso no es el punto. Tal vez la verdadera diferencia es que ahora sabemos que es posible, que ciudadanos ordinarios pueden cuestionar autoridad, que maestras pueden llegar a ser investigadoras, que el silencio cómplice puede ser roto si hay suficiente determinación. Eso cambió algo en Oaxaca, aunque sea intangible. Historiadores lo situaron dentro del contexto más amplio de abusos médicos cometidos contra poblaciones vulnerables en México. Pero para los sobrevivientes, para Carlitos ahora adulto, con sus propios hijos, para Lupita luchando con sus complicaciones de salud, para los docenas de otros hijos de Oaxaca cuyos nombres fueron reducidos a números en los registros del doctor, la atención renovada fue de dos filos. Trajo validación de que su experiencia había sido real y significativa. Pero también trajo dolor renovado, memorias que muchos habían trabajado duro para enterrar parcialmente. Carlitos Martínez, en una entrevista para un periódico en 2016, habló sobre lo que significaba haber sido parte de ese crimen durante sus años formativos. Cuando era niño, pensé que tal vez estaba loco, que tal vez las cosas que me pasaban eran imaginación mía. El doctor era respetado, era educado. Mis padres confiaban en él. Así que pensé, si toda la sociedad cree que este hombre es bueno, entonces debe ser que yo soy quien tiene el problema. Fue solo cuando crecí y leí sobre el juicio que entendí. No estaba loco. Había sido una víctima de depredación sistemática. He pasado 48 años viviendo en el cuerpo de alguien que fue violado por la medicina misma que se suponía debía curarlo. Soledad Guzmán, la madre de Lupita que había sido tan pobre como para llevar a su hija a ese doctor en primer lugar,
Murió en 2011, antes de que el documental se realizara. Pero sus diarios, encontrados después de su muerte y compartidos con investigadores, revelaron años de autocondena. Debería haber sabido, escribía repetidamente. Debería haber visto los signos. Mi hija se estaba muriendo lentamente y yo la llevaba al depredador cada mes porque confiaba en su título de médico y en el hecho de que no cobraba. La confianza me convirtió en cómplice. Para 2025, cuando se cumplen 38 años del arresto del doctor Villarreal, Oaxaca es una ciudad transformada. El Internet ha traído conectividad global. Las redes sociales han permitido que historias de abuso que anteriormente hubieran sido enterradas en silencio sean compartidas públicamente. El sistema médico mexicano, aunque aún imperfecto, tiene estándares de supervisión que no existían en los años 80. Hortensia murió en 2019, a los 89 años, después de una vida dedicada no solo a la educación, sino a la defensa de derechos infantiles. Su funeral fue asistido por docenas de exalumnos que describieron cómo su determinación en resolver el caso del doctor Villarreal los había inspirado a buscar justicia en sus propias vidas, en sus propias comunidades. El parque infantil que fue construido en el sitio de la clínica de Villarreal ha sido renovado varias veces. Ahora incluye un monumento dedicado a los niños de Oaxaca, cuyas voces fueron silenciadas por el abuso. No lleva nombres específicos. La privacidad de los sobrevivientes fue considerada importante, pero está ahí como testimonio físico de que algo horrible ocurrió en ese lugar. Los archivos del caso del doctor Villarreal están ahora digitalizados en los registros del Tribunal Mexicano, accesibles a estudiantes de medicina, de derecho, de criminología que deseen comprender cómo un hombre pudo cometer semejantes crímenes bajo el radar de la sociedad durante décadas. Las conferencias sobre el caso se dan regularmente en universidades mexicanas como parte de la educación sobre ética médica y responsabilidad cívica, pero quizás el legado más importante es menos tangible. Generaciones de mexicanos que han crecido después de 1987 no dan por sentado que los médicos son buenos simplemente porque tienen títulos. Cuestionan más, exigen explicaciones, leen sus registros médicos, tienen conversaciones con sus hijos sobre consentimiento corporal a una edad más temprana. El caso del doctor Villarreal, de alguna manera, contribuyó a una cultura de escepticismo saludable hacia la autoridad, un reconocimiento de que la confianza debe ser ganada, no simplemente otorgada. Y así, 38 años después de esa noche cuando Hortensia y Rutilio persiguieron a un Volkswagen azul hacia el orfanato de Santa Lucía, cuando la verdad sobre el doctor Villarreal fue expuesta a la luz, la cicatriz permanece en Oaxaca. No ha sanado completamente, quizás nunca lo hará, pero ha sido transformada en algo con significado. Ha sido convertida en una lección sobre la importancia de cuestionar, de proteger, de nunca asumir que la apariencia de autoridad equivale a autoridad genuina. Los niños de Oaxaca, en 2025, crecen en una ciudad que sabe que los monstruos no siempre llegan disfrazados de demonios. A veces llegan con bata blanca y sonrisa benevolente. Y a veces, si hay suficiente determinación, suficiente coraje de ciudadanos ordinarios, pueden ser expuestos, condenados, y su poder sobre la comunidad puede ser quebrado. No es una victoria completa, pero en un mundo frecuentemente definido por la impunidad es algo. La investigación federal reveló que el doctor Villarreal había operado en al menos 7 ciudades mexicanas diferentes bajo múltiples identidades. Wilhelm Strassmann, su verdadero nombre,
Era médico alemán graduado en 1927, cuyo padre murió de cáncer cuando él tenía 18 años. Esa pérdida lo obsesionó con la longevidad, llevándolo a desarrollar teorías pseudocientíficas sobre rejuvenecimiento con sangre joven. Durante los años 30, había experimentado con transfusiones de animales. Después de la Segunda Guerra Mundial, emigró a México bajo identidad falsa. Entre 1957 y 1987 operó metódicamente, seleccionando ciudades vulnerables donde la corrupción era sistemática y la supervisión médica débil. Mantenía comunicación cifrada entre sus diversas operaciones, coordinando transferencias de sangre entre ciudades como si fuera un cartel farmacéutico. Las cartas incautadas revelaban que el doctor era consciente de sus crímenes, pero los justificaba a través del lenguaje científico. Los niños son depósitos biológicos, escribía. La investigación requiere sacrificio. El fiscal federal Guillermo Moreno descubrió que el doctor tenía cómplices en cada ciudad, cirujanos que lo empleaban, oficiales de salubridad que lo protegían, farmacéuticos que dispensaban medicinas sin cuestionamientos. Para 1988, las acusaciones se expandieron dramáticamente. El doctor enfrentaba cargos federales de tráfico de sangre humana, corrupción sistemática y crímenes contra menores agravados. Matilde y todos sus cómplices fueron implicados. Una red completa de depravación coordinada fue expuesta. Conforme emergieron detalles, quedó claro que muchas personas habían sabido o sospechado. Sor Magdalena en el orfanato había notado que los niños parecían débiles después de los exámenes, pero aceptó las explicaciones del doctor. Don Arturo, el farmacéutico, dispensaba cantidades inusualmente altas de medicinas, pero no investigó. La policía local había recibido reportes de madres preocupadas, pero los archivó. Todos eligieron no ver. Esta complicidad colectiva se transformó en culpa compartida que paradójicamente catalizó cambio. Una comisión de verdad cívica comenzó a reunirse en la casa de Hortensia.